¿Cuándo y cómo fue la llegada de los musulmanes a Málaga? Bueno, a partir del 711 se produce la llegada de los musulmanes a la península ibérica, musulmanes que están dirigidos por un grupo árabe, pero que son mayoritariamente bereberes. Y Málaga ya va a entrar en esa dinámica histórica, que veis la dinámica histórica de ese mundo musulmán en expansión. Al poco tiempo ya Málaga es conquistada, un par de años después del 711, ya Málaga ha caído en manos de los musulmanes y es una ciudad portuaria, una ciudad que había tenido cierta relevancia en la baja antigüedad como puerto de enlace con el norte de África, y la ciudad va a seguir manteniendo esa tónica de puerto. Lo que ocurre es que no va a ser la capital de la circunscripción de la provincia de Raya, que es como se denomina toda la región de Málaga, sino que esa primera capitalidad, por lo menos desde el 756 en adelante, cuando allí es proclamado Emir Abd-ar-Rahman I al-Daji, a partir de ese momento Archidona va a ser la capital entre esa fecha, 756, y aproximadamente 880. Es decir, en ese hiato cronológico, Málaga no es la capital de Raya, sino que la capital está en Archidona. La capitalidad retornará a Málaga a finales de ese siglo IX. Desde luego la ciudad era la entidad de población más significativa que había en toda esta zona del sur de la península ibérica. ¿Desde dónde hasta dónde se extendía la ciudad musulmana? Málaga tiene dos hitos. Málaga, que era el nombre con el que se denominaba Málaga, tenía dos hitos fundamentales. Uno era la colina de la Alcazaba, al este, que cerraba la posibilidad de expansión de la ciudad por este sector, y por el otro lado el río de la ciudad, el Wadi Medina, el río de la ciudad, que es lo que significa en árabe. Pues bien, entre uno y otro hito es donde se produce el crecimiento de la ciudad. Es una ciudad que en un principio tiene muchas puertas, pero es una ciudad que está en continua expansión. La ciudad es más pequeña y va creciendo. Cuando a partir del siglo X la ciudad ha crecido suficientemente, en el siglo XI fundamentalmente, comienzan a surgir, a generarse dos arrabales, dos excrecencias urbanas, dos barrios fuera de la muralla que terminan también ellos mismos amurallándose. Uno se encuentra al otro lado del río y recibe el nombre de Astabanín, Rabat Astabanín, el arrabal de los mercaderes de la paja, que se situaría en torno a lo que conocemos los malagueños como barrio del Terchel, y que ha sido desvelado a partir de las excavaciones arqueológicas realizadas a consecuencia de la construcción del metro. Y el otro arrabal se encuentra al norte de la ciudad, en la zona de la calle Refino, de la calle Madre de Dios, es decir, al este de la Plaza de la Merced. Ese arrabal también se encontraba amurallado, recibía el nombre romance de Funtanal, es decir, la fuentecilla. Esos dos arrabales son dos barrios que crecen también amurallados, que se van a terminar amurallando, distintos de la ciudad, porque además mantienen una relación estrecha con la ciudad, evidentemente. Conocemos algunos de los arrabales andalusíes y en cuanto los evoquemos vais a entender de lo que estamos hablando. Uno es el arrabal de Triana en Sevilla y el otro es el arrabal del Albaicín en Granada, que son dos entidades casi independientes, aunque conformando o formando parte de, en un caso Sevilla y en el otro caso Granada. Pues algo parecido sucedería en Málaga, y generan sus propias instituciones, como puede ser la del Jatib, que realiza el pregón de la oración del viernes a mediodía, cuando todos los varones musulmanes tienen que acudir a la mezquita a escuchar el nombre, la invocación del nombre del califa. Esos arrabales generan su propia mezquita mayor, su propia mezquita aljama, diferente de la mezquita mayor de la ciudad, de la Medina. ¿Cómo era la estructura urbana de Málaga en esa etapa? La ciudad tenía un montón de calles muy estrechas. El urbanismo andalusí ha quedado bastante bien preservado en el interior de la Medina de Málaga, pero aún así ha habido importantes reformas, especialmente en el siglo XIX. Se abrieron espacios que permitieron una conexión interior de la ciudad antigua mucho mejor, dado que era una multitud de calles que en el siglo XIX, con la visión racionalista, eran calles que desde luego tenían ya estaban muy mal valoradas por ser calles muy estrechas y muy poco salubres. Cuando Málaga es conquistada, un notario mallorquín que se llama Pere Llitra visita la ciudad y describe la ciudad, está escrito en catalán, describe la ciudad como una ciudad de calles muy estrechas. De hecho, él habla solamente de una calle que tiene un poco más de amplitud, debe ser la calle Granada, que es la calle que conectaba precisamente lo que es la alcaicería de la ciudad, el mercado especializado, donde se ofrecían productos de cierto lujo. Esa alcaicería la conectaba con la puerta de Granada, que era el camino hacia la ciudad de Granada. Esa era la única calle digna de consideración, según el notario mallorquín Pere Llitra, porque dicen que el resto de las calles eran callejuelas inmundas,
muy estrechas en las que apenas era posible que se pudieran cruzar dos caballerías, dos mulos, dada la angostura del espacio de cada una de esas calles. Es decir, era una ciudad, también hablan los autores árabes, de ese urbanismo tan característico del mundo musulmán, de callejuelas zanjas, se dice en árabe, de callejuelas muy estrechas, muy angostas, con una ocupación de lo que es el espacio público. Las mezquitas eran construcciones destacadas. ¿Dónde se situaban? La mezquita mayor de Málaga se encontraba debajo de la catedral. Ya digo que había también mezquitas mayores, por lo menos desde el siglo XI en adelante, en los dos arrabales, pero la gran mezquita, la mezquita de la ciudad, que representaba la ciudad, y los castellanos lo van a entender perfectamente y por eso construyen ahí la catedral, se encontraba debajo de la actual catedral. Se conservan algunos vestigios de esa mezquita. Parece que la mezquita fue un edificio completamente derribado, pero incluso hasta el siglo XVIII el alminar de la mezquita se mantuvo en pie. Hay un grabado todavía a finales del siglo XVIII del alminar, de la torre de la cual se llamaba la oración, de la mezquita. Esa mezquita es la mezquita representativa de la ciudad. Tenemos descripciones de las fuentes árabes, nos hablan del número de plantas, el número de naves, de la planta más o menos como era. Hay una cierta controversia sobre la mezquita, sobre si fue reformada en época almorávide, en época almohade, pero en todo caso, a partir del siglo IX posiblemente ya Málaga contaba con esa mezquita mayor, que va a ir también ampliándose conforme el crecimiento de la ciudad se aceleraba. Conforme la ciudad va ganando en habitantes, la mezquita va creciendo. Había muchas mezquitas pequeñas, también en los arrabales. La documentación castellana registra en torno a más de 50 mezquitas pequeñas, mezquitas de barrio, que es como se llama en árabe, mezquitas de pequeñas dimensiones. Muchas de ellas pasan a ser iglesias y la mayor parte de las parroquias del centro de la ciudad de Málaga se construyen sobre antiguas mezquitas, pero otras pasan a ser residencias, bodegas, es decir, en algunos casos eran tan pequeñas que pasaron a ser casas muy reducidas, muy pequeñas. Todo ese entramado de mezquita estaba dominado jerárquicamente por la mezquita central, por la mezquita del Viernes, por la mezquita mayor. Y se repartían por todo el dédalo de calle y de callejuelas que conformaban la ciudad. ¿Qué otras construcciones relevantes había aparte de las mezquitas? Otras construcciones, la más significativa, por la que Málaga gozó de una cierta celebridad, fue la madrasa sahiliya. Fue fundada por un malagueño, Abu Abdallah Muhammad al-Sahili al-Muhammad, el enturbantado, un personaje que venía de la Sarquía, que hizo dinero, porque estuvo también en el Magreb. Con ese dinero, con su propio pecunio, invierte en la construcción de una madrasa, de una escuela coránica. Dice Ibn al-Khatib que la construye al oeste de la mezquita mayor, es decir, hubo una aquiescencia, hubo un cierto acuerdo con la autoridad local para que se permitiera que una madrasa sufí, una cofradía sufí, se construyera junto a la mezquita. Las madrasas las conocemos muy bien porque se han preservado en Marruecos. En Marruecos hay madrasas que están completamente en pie. Era un espacio destinado al estudio, pero al estudio de ciencias coránicas, de ciencias religiosas, no de las ciencias de los griegos que decían los musulmanes, de la biología, la astronomía, la botánica, no. Era el estudio exclusivamente de ciencias religiosas, de ciencias vinculadas a la religión y en relación con la religión. La madrasa fue el primer cabildo de la ciudad de Málaga. Cuando llegan los castellanos, describen una pequeña mezquita, le llaman una mezquitilla aneja a la mezquita mayor. Claro, es que tiene forma de mezquita y es que la madrasa también era una mezquita. Y ahí es donde se instala el primer ayuntamiento de la ciudad. Eran esas celdas pequeñitas en las que los estudiantes vivían y ahí es donde aprendían todas esas ciencias teológicas. ¿Y la Alcazaba? ¿Cuándo y por qué fue construida? La Alcazaba es un edificio de los mejores edificios militares de Al-Ándalus, andalusíes que hay en la península ibérica. Fijaos que el insigne estudioso del arte andalusí, don Leopoldo Torres Balbás, decía que en todo el mundo mediterráneo no había una construcción con tal acumulación de obstáculos defensivos como la Alcazaba de Málaga, porque hay que virar hasta 8 veces la dirección para acceder al palacio. Es decir, es un edificio soberbio, sublime, un gran edificio. Militarmente hay pocos edificios que puedan superar a este, solamente los castillos de los cruzados en Oriente, como decía don Leopoldo Torres Balbás. Pues bien, este edificio fue construido, sabemos que hay un poblamiento aquí, o una ocupación, mejor dicho, de época califal omeya, que los hamudíes tienen aquí también su sede, es decir, los hamudíes construyen una alcazaba, hay una alcazaba en época omeya y en época hamudí, pero van a ser los ziríes de Granada, va a ser Ziri Ben Bulukin el que va a realizar la gran obra constructiva. Es decir, todo lo que es el esqueleto
organizativo del edificio es de la segunda mitad del siglo XI y se fue concebido como protectora, la Alcazaba como protectora del puerto, porque los ciríes tenían interés, ellos proceden de la actual Argelia, de la escala del humano Muhammad, y como tenían sus intereses en el norte de África, ellos residían en Granada, necesitaban de un puerto en el cual poder embarcarse cuando se dieran unas condiciones que no fueran las propicias para sus intereses. Por eso se construyó la Alcazaba, es decir, un gran edificio que dominara el puerto de Málaga, que tenía unas conexiones muy intensas, muy íntimas con los puertos del norte de África. Málaga es una ciudad portuaria, es una ciudad marítima, y como ciudad marítima ha tenido una relación con los otros puertos, los que están enfrente, muy significativa. ¿Cuál es el estilo arquitectónico de la Alcazaba? Bueno, estamos en lo que es el meollo estético constructivo de la Alcazaba, puesto que aquí se condensa todos los distintos periodos de construcción del edificio. Por un lado tenemos una fase hammurabi de construcción de una triple arquería al estilo Medina Zahara, que recuerda clarísimamente el modelo califal. Los hammurabi están buscando la legitimidad califal y por tanto su referente más evidente es Córdoba e imitan por consiguiente el arte cordobés. Estamos ante otro pabellón, otro sector que es de tradición más rupturista, que recuerda muchísimo el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, y por eso a este sector se le achaca una cronología cirí. Cuando los ciríes en el 1056 toman la ciudad de Málaga y la Alcazaba, han de realizar este pabellón, y finalmente estamos en un nártex, en un pórtico típicamente nazarí de la gran remodelación de época nazarí, siglo XIII-XIV, cuando la Alcazaba fue totalmente remozada por esta dinastía granadina, en este caso con la introducción de estas columnas, con capiteles cúbicos y cimacios que contienen la expresión típica de los nazaríes, Wala Gali Bilallah, que se repite centenares, miles de veces, hasta 4000 veces, en la propia Alhambra de Granada. Wala Gali Bilallah no hay vencedor, sino Dios, que lo podemos encontrar en este cimacio. ¿Y Gibralfaro? ¿Por qué se construyó? Gibralfaro, Jibel Faro, el monte del faro, término griego faro, Jibel árabe, significa monte, Jibel Faro, monte del faro, es una construcción del sultán nazarí Yusuf I. Yusuf I construye, dice, el castillo, conectando el castillo, desde aquí se ve perfectamente, con la Alcazaba, con lo que se conoce con el nombre de Coracha, un pasillo amurallado que conecta ese castillo, que existía algún tipo de población anterior, en época almohade. Sabemos que hay unas casitas en Gibralfaro, se dice, en una crónica árabe, es un lugar místico, pero es un lugar al mismo tiempo de vigilancia. Desde el castillo de Gibralfaro hay un control, un dominio un dominio marítimo muy amplio. Es decir, es un lugar de cierto misticismo, hay un de retiro ascético, de alguna población de carácter místico, sufí seguramente, pero al mismo tiempo tiene una función militar. Ese castillo y la Alcazaba forman un conjunto unido, muy conectado, pero es el mismo conjunto, es decir, los malagueños distinguimos Gibralfaro de la Alcazaba, pero es el mismo conjunto. Se construye en el siglo XIV precisamente para garantizar que desde ahí no hubiera un ataque a la ciudad y a la Alcazaba, porque ese es un punto flaco de la Alcazaba, está por encima de la Alcazaba. Como está por encima de la Alcazaba, para evitar esas circunstancias, se construye ese castillo que de alguna manera palía esa abertura que había en la posibilidad de la conquista de la ciudad. Hay que decir que la conquista de la ciudad fue absolutamente traumática. Cuando los castellanos conquistan la ciudad en agosto de 1487, después de un larguísimo asedio, la ciudad estaba exhausta. El asedio había sido de una brutalidad inconcebible, además de una modernidad. Recuerda muchísimo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Siria, en tiempos recientes. Es decir, la ciudad fue asediada, se lanzaban, incluso con episodios que podían recordar un poco a la guerra química, se lanzaban cadáveres de animales para extender las epidemias entre la población local. La población local finalmente cedió porque la situación era insostenible. Claro, ¿qué estaban haciendo los castellanos? Estaban lanzando un mensaje a los granadinos: si la resistencia de Granada es así, sufriréis unas consecuencias muy similares a las que está viviendo la ciudad de Málaga. Cuando llegan los reyes de Granada a las puertas de Granada, inmediatamente los sultanes nazaríes, Boabdil en este caso, quiere firmar rápidamente un acuerdo para evitar las condiciones tan duras que se dieron en el asedio de la ciudad de Málaga. Toda la población de Málaga fue vendida como esclava y nos encontramos a malagueños repartidos como esclavos, incluso procesionando ante el Papa de Roma. Hay
procesión de unos 100 malagueños esclavos ante el Papa de Roma en 1506, creo recordar, contada por uno de los cronistas que también relatan la conquista de la ciudad. ¿Cómo era la economía de la Málaga musulmana? La población vivía pues de lo que podía, por economías de subsistencia. La población malagueña pues había una producción cerámica muy importante, muy conocida, que es la cerámica dorada. La cerámica dorada malagueña se vendía en todo el Mediterráneo, era un producto de una calidad superior, que se vendía en Egipto, se vendía en el Magreb. Se han encontrado cerámicas doradas malagueñas en el norte de Europa, en Escandinavia, en las Islas Británicas, una cerámica que era renombradísima por su celebridad, por su calidad, y era conocida con el nombre de cerámica de Málaga, Fajar Málaga o Fajar Malaki, es decir, una cerámica que como producto de calidad tenía una marca registrada. Se vendían muchos higos, los higos de Málaga eran celebérrimos. Ibn Battuta, el gran viajero del mundo musulmán, más viajero incluso que Marco Polo, en la India, habla de los higos de Málaga, que ha visto higos de Málaga siendo vendidos en calles de la India, es decir, era un producto, los higos ya sabéis, los que somos de Málaga sabemos que se vendían en unos capazos, que son higos secos, esos higos eran conocidísimos, y era también una marca registrada, porque eran los higos de Málaga, Chin Malaki, se dice en árabe, higos de Málaga, vendidos por todo el mundo. Hay un autor del siglo XII que se llama Shapundi, que dice que desde Vélez hasta Fuengirola, todas las montañas que daban al litoral, que daban a la costa, estaban ocupadas por higueras, y que los encargados de la recogida de las higueras más pequeñas eran los niños, que había muchos niños que accedían a las higueras, como eran muy pequeñitos, se podían meter por los recovecos y extraían los higos de esas higueras. Y es una producción muy masiva que es muy renombrada por los autores árabes, que hablan en muchísimos casos de la producción de higos de Málaga, que ya les digo que tuvo un enorme impacto económico en el mundo musulmán. ¿Qué actividades se desarrollaban en Alcazaba de Gibralfaro? Alcazaba no es solamente un centro militar, es el centro del poder, eso en árabe se llama Dar al-Mamlaka, Dar al-Mulk o Dar al-Imara, es el centro del poder, es el centro del poder local. Aquí reside el poder local. Málaga nunca ha sido capital de nada. Ahora es capital de una provincia y fue capital de la Costa del Sol, y es capital de la Costa del Sol. Pero en época andalusí fue sede del califato con los hamudíes, antes de los ciríes, como hemos explicado, y en ese momento esta es la sede del califato, es decir, Alcazaba de Málaga fue sede del califato, como Córdoba o Medina Zahara fueron también sedes califales. Es por tanto centro del poder. Se trata de una estructura que no es solamente militar, sino también un auténtico centro de poder desde el cual se gestionan los asuntos de la ciudad y los asuntos de las tierras que dependen de la ciudad. La Alcazaba ha sido muy restaurada. ¿Todavía queda mucho por hacer? Bueno, la Alcazaba tiene un gran reto por delante, que es convertir a la Alcazaba en un gran edificio que ya lo es, pero que se necesitaría un poquito más de inversión en la Alcazaba, es decir, las autoridades tienen que invertir más en la Alcazaba, hay algunos sectores del edificio que han de ser excavados, necesitamos más información arqueológica sobre el edificio, porque ya la información historiográfica contamos con ella y es muy abundante, pero ya ha sido muy bien procesada, y necesitamos por tanto de una mayor experiencia arqueológica en el edificio. ¿Cuál es la importancia de la Alcazaba y su entorno? Yo he dicho antes que la Alcazaba es seguramente la mejor construcción militar andalusí que hay en España, yo lo creo. Está en el centro de una ciudad importante, de las 60 ciudades de España en población. Me parece una aportación fundamental y es un edificio que es conocido a nivel internacional, claro. Está entre los grandes hitos arquitectónicos de Al-Ándalus, pero insisto en que es necesario promocionarlo más y darle más relevancia y más importancia.